Ahora quiero pasar la palabra a Héctor Villarreal, quien nos visita desde lejos, desde México. Él se desempeña como profesor investigador en la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey y vicepresidente para América Latina en la Red de Centro de Investigaciones Economía Internacional de Longevidad, con doctorado en la Universidad de Wisconsin-Madison y con especialidad en microeconomía aplicada. También fue director fundador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, CIEP, y director general del Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, Héctor. Él nos va a hablar sobre el impacto del envejecimiento, sobre el empleo, la productividad y consideraciones de seguridad social. Muchísimas gracias. La verdad me siento muy honrado por la invitación. Quiero agradecérselo al secretario ejecutivo, a José Manuel, por supuesto a Simone. Comentábamos allá en México que este evento de CEPAL no pudo llegar más oportuno. Yo creo que aquí hay urgencia, una urgencia. Me gustó mucho cómo se estructuró. Una visión general. Recomiendo ampliamente el documento que presentó Simone y la idea de hablar qué está pasando en mercados laborales y pensiones, después hablar de lo que va a ocurrir en cuidados y terminar con toda la parte de cuentas nacionales de transferencia. Yo creo que es una estructuración muy brillante. Me gustó también bastante que tanto Ana como Alberto estuvieron haciéndole muchos guiños a la idea del contrato social, que creo que es a fin de cuentas lo que tenemos que discutir más allá de una estadística de envejecimiento. Entonces, a ver, voy a ser muy breve. Primero, esta gráfica yo creo que todo el mundo ya la vio hasta el cansancio. De cualquier manera, para decir, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de envejecimiento? Estos son los números de Naciones Unidas. Hay por ahí, por ejemplo, críticas muy interesantes. Aquí hay muchos especialistas en demografía. Si han escuchado lo que Jesús Fernández Villaverde ha venido diciendo en los últimos 4 o 5 años, dicen, ¿saben qué? Si estas gráficas se ven feas, pues todo parece indicar que además Naciones Unidas está sobreestimando sistemáticamente fecundidad y da mucha evidencia al respecto. Entonces, yo no quiero que se me va a aparecer un dron de la División de Población de Naciones Unidas, pero bueno, de que bueno, son ventajas que tenemos los autistas, que no pensamos mucho en eso. Entonces, bueno, sí, pero recuerda también como esta gráfica del monstruo que se te aparece en el espejo del retrovisor y viene la leyenda de los objetos están todavía más cerca de lo que parece en el reflejo. Entonces, si las gráficas ya estaban serias, esto puede ser todavía más rápido, más profundo. Entonces, una consideración, Simone lo estuvo diciendo. Sí voy a hacer cierto énfasis en este problema que también mencionó Alberto, de en los siguientes 25 años el número de personas en la región de 65 años o más se va a doblar o incluso un poco más. Los retos de política pública son formidables. Para el mercado laboral, yo voy a hablar de 3 drivers que creo que les tendremos que poner atención. Voy a proponer 2 soluciones transversales muy amplias y quiero terminar con 2 asuntos misceláneos. Entonces, sobre eso me voy a ir. Primer riesgo, o el primer driver de este mercado laboral que tenemos que pensar con una nueva lógica, pues es el riesgo de longevidad. Es el riesgo de longevidad y bueno, esto lo podemos dividir a su vez en 2 tipos de riesgo de longevidad. Una que he llamado riesgo de longevidad absoluto. ¿Sabes qué? La vida puede ser más prolongada de lo que esperas. En muchos sentidos es una bendición, pero financieramente puede ser bien complejo. No hablemos de cuando esta longevidad y expansión en la vida además llega con discapacidades y algunas veces con discapacidades muy serias. Entonces,
Lo que esto implica para el resto de nuestras actividades, compromisos y el tejido social, pues es formidable. Y también tenemos que hablar de un riesgo de longevidad relativo por desequilibrios laborales de muchos tipos. Quizás el más apremiante es una especie de obsolescencia prematura. Puede haber gente que quiera seguir trabajando, que diga, ¿sabes qué? Yo creo que tengo que ahorrar, no tengo lo que yo quisiera para mi vejez, pero el mercado laboral saca a estas personas. Incluso puede pasar bajo ciertas condiciones y en cierto tipo de trabajos que ocurra mucho antes del retiro esperado. Y también es un reto formidable. Entonces, primer driver para repensar mercado laboral, el riesgo de longevidad. Me voy al segundo. Una fecundidad muy baja. Y esto, yo creo que aquí también necesitamos ser muy humildes. No se le entiende bien. No sabemos a ciencia cierta de qué estamos hablando ni los efectos que pueda tener. No es lo mismo que nos quedemos como región en una fecundidad en el orden de 1.8, 1.9, 1.7, que te da otro tipo de aterrizaje, a que de repente tengamos una experiencia como ha ocurrido en algunos países del sureste asiático y dices, contamos con el muy generoso patrocinio de la Embajada de Corea. Tuve oportunidad de estar en diciembre platicando con la gente del Instituto de Finanzas Públicas de Corea en Seúl, pues están preocupadísimos. Dicen, en el momento que se te viene una implosión en tu tasa de fecundidad, normalmente estos cambios demográficos que se llevan mucho tiempo, que aquí estamos hablando y creo que es algo muy valioso de este ejercicio, de repente se vuelve muy rápido. En una generación, muy rápido para tiempos demográficos. En una generación, 20 años, te cambia completamente el panorama. ¿Qué efectos va a tener esto sobre el mercado laboral? Pues no es obvio. Habrá algunos sectores donde incluso puede presionar al desempleo con una especie de factor push, pero también vamos a tener factores pull. Pues sabe que usted se quiere retirar esto o lo otro, pero no hay quien haga esto. Entonces, pues quién sabe qué tipo de consolidación vayamos a tener. Hay que ponerle mucha atención. Entonces, eh, eh, tenemos que revisar aquí y qué bueno también que la CELALDE lo mencionó, pues quién sabe si nuestras definiciones de tasa de dependencia con las que venimos trabajando sigan funcionando. Entonces, habrá que revisarlos para el margen tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Me voy al tercer factor que también va a tener profundísimos efectos laborales, es el cambio tecnológico. Obviamente, cuando te dicen cambio tecnológico, efectos laborales, lo primero que pensamos pues es en inteligencia artificial. Digo, y por mucho el otro gigante que traemos atrás, pero parte del mensaje que quisiera traer es, esto no se limita a inteligencia artificial. Por ejemplo, la digitalización que va a vivir el mundo en los siguientes 15, 20 años es tan grande que corremos el riesgo que muchas personas vayan quedando fuera de esto, simple y sencillamente, y personas relativamente jóvenes que digan, ¿sabes qué? No le entiendo, no le entiendo, hay muchas cosas que no puedo hacer, hay muchas cosas que habrá quien tenga más capacidad de adaptación, pero no necesariamente va a ser algo generalizado. Y puede ser que la intersección con nuestros mercados laborales sea enorme. ¿Cómo arreglar? ¿Cómo paliar? Yo creo que hay dos grandes líneas de trabajo, de investigación a las que nos tendríamos que abocar. La primera, vamos a tener que repensar la educación para adultos. Al menos en mi país, cuando uno escucha educación para adultos, casi siempre es
es un problema de alfabetización. Aquí estamos hablando de un deporte completamente diferente. A ver, si una persona deja la escuela a los 18, 20 años, ¿hasta dónde muchas de esas habilidades van a seguir sirviendo 30, 40 o 50 años después? Es muy poco. Aquí, y voy a dar una buena noticia como las fiscales que decía Alberto hace un momento, muchas de estas cosas son bien viables. Si tú mandas a alguien, alguna vez en CIEP se hicieron estos cálculos para unos programas específicos, si tú mandas a personas a capacitación pagada por el gobierno, becas, estancias, etcétera, después se hacían simulaciones de cómo cambiaban los impuestos que iba a pagar y en un montón de casos esto era completamente viable y buen negocio para el gobierno. Entonces, sí tenemos que meterle mucho diseño, hay manera. Vamos a tener creo que la segunda cosa dentro de esta respuesta muy directa al tercer driver que comentaba, pues es por la obsolescencia de las nuevas tecnologías. Necesitamos programas masivos de capacitación en cuestiones de inteligencia artificial, digital, y dispositivos, etcétera, 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 y tratar que la mayoría de la población participe. No es tan difícil. O sea, no necesitas, habrá cuestiones muy técnicas que por su naturaleza van dirigidos a segmentos muy pequeños de la población, pero una alfabetización digital y de nuevas tecnologías que nos vuelva funcionales no es algo tan difícil. Y creo que como CEPAL vale mucho la pena pensarlo. Quizá la más radical es que necesitamos reorganizar nuestra fuerza laboral por sectores emergentes. A ver, no me quiero meter en los temas del siguiente panel, pero si es obvio que vamos a necesitar mucho más economía de los cuidados y tienes un montón de gente que va a necesitar trabajar, pues démosle una ayudadita, oferta y demanda. O sea, creo que aquí lo que tendría que hacer el gobierno es cómo capacitas a personas, muchas de ellas personas mayores o relativamente mayores, para que puedan hacer economía de los cuidados. Y me meto a unas cosas que estaba diciendo Ana, que las puedan hacer y que las hagan pagadas. Entonces, y que también te pueda ayudar en términos de formalización. Entonces, yo creo que ahí entraríamos a un círculo virtuoso muy profundo, pero tiene que ser diseñado. Necesitamos ayudarle al mercado. Entonces, creo que es algo que también se tendría que estar trabajando mucho. Me voy a la segunda respuesta y qué bueno que esté Alberto a mi lado, pues uno de los grandes expertos de toda la región. Necesitamos repensar la seguridad social. Y creo que esto tiene al menos dos rubros. Vamos a tener que quitarle la dicotomía al concepto de retiro. ¿Sabes qué? Yo creo que van a empezar a existir retiros temporales, yo me puedo ir un rato del mercado laboral y a lo mejor regreso. Pues necesito que el esquema de pensiones y seguridad social me lo hagan fácil, no tortuoso, de usted ya se fue y no, mira, ¿sabes qué? Déjame regresar. Y también tenemos que ponernos a hacer corridas y todos los números de lo que representarían retiros parciales. ¿Sabes qué? Yo a lo mejor me quiero retirar a un tercio o a la mitad, tengo un empleo. Bueno, ¿qué pasa con mi pensión? ¿Contribuyo o estoy sacando recursos o cómo podemos arreglar esto? Y bueno, la otra es necesitamos, y aquí pues es una invitación a la gente que nos escucha, necesitamos nuevos instrumentos financieros. O sea, Alberto también lo estaba diciendo, a ver, pues que la pensión contributiva y la no contributiva se hablen bien. Yo quisiera llevarlo al siguiente paso.
estos instrumentos financieros también se tienen que hablar con financiamiento de la salud, con los incentivos correctos, por cierto. ¿Sabes qué? Si no te voy a penalizar el que tu salud sea buena, al contrario, ¿cómo te ayudo en otro ahorro? Pero si tu salud es mala, ¿cómo puedo tomar recursos de ahí? ¿Cómo vamos a ligar esto a cuidados? Incluso si tú pones a adultos mayores a cuidar todo, se vale que esto tenga un comportamiento de afore. Si estás cuidando, luego vas a tener preferencia en ser cuidado o cuidada. O sea, necesitamos pensarle y ver cómo estas cosas se hablen. Y hay ciertos riesgos, a mí me llaman mucho la atención, que tienen una lógica completamente de contrato social. Hay riesgos que tiene que absorber el Estado. Es muy dramático lo que ha pasado en Japón, lo que está pasando en China. La gente tiene miedo de morirse mucho más grande de lo que sus recursos permiten, entonces se ponen a ahorrar como locos. Y esto genera que la demanda agregada de los países caiga mucho. Y esto entonces te mete en un círculo vicioso donde la economía crece menos. No se trata de malos incentivos, pero estaba también comentando los Simón, entonces empieza a brincar el envejecimiento en el envejecimiento y este grupo de 80 en adelante que suele tener características muy diferentes de lo que ocurre entre los 65 a 75, 65 a 80. ¿Sabes qué? Pues a lo mejor ahí sí vamos a necesitar programas especiales. No te puedo tratar igual en promedio si tienes 85 años que si tienes 65. Y necesitamos pensarlo, revisarlo y calcularlo. Voy bien de tiempo, Simón. Quiero hablar de dos asuntos misceláneos bien rápido. Me voy bien rápido y con esto cierro. Cuentas nacionales de transferencia. A ver, se vuelven una necesidad imperiosa, necesitamos metodologías robustas de aplicación fuera de los ciclos políticos. Se tienen que calcular sin que alguien preocupado por una elección diga, no me vayas a decir que... Y de hecho, incluso por asuntos de ética, de incidencia intergeneracional. Una experiencia mexicana es como se nos está disparando el gasto en pensiones y todo que los números para nuestro gasto público, que en México es bajo, lo que se gasta en pensiones es muchísimo, empezamos a ver cómo otros rubros son muy descuidados. Gastamos muy poco en niñez y en primera infancia el gasto mexicano público es casi inexistente. Hay estudios de sobra donde peso por peso es el gasto más productivo que el Estado, el gobierno puede hacer. Y estos 50 generacionales que nos digan, oye, tú sabes que estabas tratando de tapar ese hoyo, pero lo que estás generando en otro montón, y se habló mucho durante las primeras 2 horas del seminario, del ciclo de vida, pues estás haciendo unos huecos brutales. Eso no debe de pasar y 50 nacionales de transferencia no va a suceder. El último tema, y me sale la parte de finanzas públicas. Necesitamos vigilar nuestra sostenibilidad fiscal. Yo no, digo, estábamos hablando en el apartado anterior de cuentas nacionales de transferencia. Yo no sé si esta es una preocupación de cuentas nacionales de transferencia con nuestras agencias estadísticas o tenemos que forzar a los ministerios de finanzas a presentar cuentas generacionales. Al menos en términos de pasivos contingentes, hay que hacerlo. Punto. A mí me asusta que se empieza a ver una naturaleza muy estructural en los déficits. Una consolidación fiscal de calado con una población envejeciendo es un terreno desconocido al que no hemos entrado. Y corremos riesgos de una implosión fiscal en nuestros sistemas de manera muy seria. Cerraría con, aquí vale la pena, qué bueno que estén toda la gente de Corea presente. El Instituto Fiscal de Estudios Fiscales de Corea, yo creo que tiene una de las metodologías más avanzadas del mundo para esto. Japón también está muy bien, Francia también. Yo creo que ahí se presta para unas cooperaciones técnicas muy importantes
Y yo quisiera conminar a la gente de CEPAL a que se la trabaje pues con la División de Desarrollo Social y con la División de Desarrollo Económico. Creo que este es un trabajo entre los tres grupos. Me parece que tienen un secretario ejecutivo de mente muy abierta y que este tipo de cosas está entendiendo la gravedad y está impulsando que se discuta, pues aprovechen. Yo con eso cerraría.